Síndromes parenquimales. Este síndrome, llamado síndrome de condensación atelectásica, llamamos condensación porque es como se dice, es una condensación evidente en la radiografía, por supuesto, evidente en la ecografía, claro que sí, evidente en la tomografía, excelentemente bien, se ve claramente la atelectasia ahí, o sea, existe la condensación, existe el término condensación atelectásica. En los libros está como condensación nomás, perdón, como atelectasia nomás, pero es un síndrome. ¿Cómo sospechar atelectasia? Depender de qué, del concepto. ¿Qué concepto? Que es una, ojo, es una obstrucción total del flujo aéreo en la vía aérea. Que puede ser de dos tipos. Puede ser obstructiva, cuando la obstrucción está dentro de la luz de la vía aérea, sea en la luz o sea en su pared. O puede ser extrínseca, se llama no obstructiva. Esa clasificación es vigente, por favor. Cuando veas un paciente que tiene atelectasia, ¿cómo te acercas al diagnóstico? Depende, pues. ¿Depende de qué? De la oclusión de la vía aérea en cuanto a su diámetro. Si es de pequeño diámetro, de mediano o de gran diámetro. Obviamente es aparatoso cuando es de gran diámetro, es un bronco principal. Y es de pocos síntomas cuando es de pequeño diámetro. Al final, cuando hemos visto atelectasia nosotros, y el está despierto y te comunica sus síntomas, lo que no falta es dolor. La atelectasia duele, hay un dolor torácico. La disnea va a depender de la magnitud de la obstrucción. Si el paciente tiene una radiopacidad homogénea que dibuja un segmento o un lóbulo o todo el pulmón, pueden ustedes sospechar atelectasia. Por ejemplo acá, una radiopacidad homogénea. ¿De acuerdo? Claro, si la atelectasia es basal en el contexto de un paciente que tiene la triada de embolia, entonces esa atelectasia tiene un nombre propio, se llama joroba de Hampton. ¿Qué es joroba de Hampton? Es una atelectasia basal en el contexto de un paciente que tiene embolia pulmonar, ¿no? Entonces, si la oclusión es total de la luz del bronquio, pues no es difícil entender de que todo el parénquima pulmonar distal a la obstrucción va a estar colapsado. Entonces nosotros en respiratorio hablamos de colapso pulmonar en dos situaciones. La primera es atelectasia y la segunda va a ser en otro momento cuando el paciente tiene neumotórax. En dos situaciones nosotros hablamos de colapso pulmonar. Cuando ustedes escuchen colapso pulmonar, por académicos, o es atelectasia, nuestro tema del día de hoy, o es neumotórax. Ahora bien, se puede clasificar de diferente manera. Les acabo de mencionar dos clasificaciones, ¿no? Obstructiva, no obstructiva. De pequeño calibre, de mediano o de gran calibre, ¿cierto? O puede ser también, al final es similar, ¿no? Si fuera segmento o la imagen, hemos hablado de segmentos en la primera clase, recuerden, segmentos, o puede ser un lóbulo o todo el pulmón. Entonces, tres clasificaciones, tres. Ahora bien, funcionalmente una atelectasia nos da más patrón restrictivo, ¿no? Acuérdense como en la espirometría, dos patrones, o obstructivo, EPOC, asma, o restrictivo, atelectasia, condensación retráctil, ¿no? Esto es válido. Vean ustedes, o es obstructiva, o sea, la noxa injuriante está dentro de la luz o en la pared de la vía aérea, o no obstructiva, que está fuera. Si fuera obstructiva, lo que tenemos siempre nosotros es que sea un cáncer, un tumor, pero también podría ser secreción, cuerpo extraño. Y si no es obstructiva, tenemos varias posibilidades, 8 posibilidades, algunas más frecuentes que otras. Algunas las vemos nosotros en la práctica frecuentemente. Por ejemplo,
Compresiva. ¿Qué es compresiva? Por ejemplo, una bula que por su espacio de cavidad comprime las vías aéreas adyacentes, ¿no? Pasiva, el derrame pleural o el neumotórax en el espacio pleural, pues hace que el pulmón adyacente pasivamente se ateretaje, ¿no? Adhesiva, adhesiva es cuando falta surfactante. En primera clase dijimos que el surfactante es una sustancia tensioactiva que permite que el alveolo esté abierto, que no se cierre, que no se colapse. Entonces, si van a ser pediatras y el paciente nace, el bebé nace a las 28 semanas de gestación, pues no hay surfactante o tiene muy poquito surfactante. Entonces ese niñito al nacer hay que intubarlo y darle surfactante exógeno, porque no le alcanza para que sus alveolos estén abiertos. Porque hemos dicho en la primera clase que el surfactante está en una cantidad adecuada a las 37 semanas, que empieza a producirse en la semana 20, le dijimos. Revisa la diapo y una foto que les he mandado ahí, algo que recuerden. Entonces, adhesiva es por falta de surfactante en los bebés. Pero doctor, ustedes trabajan con adultos. Por supuesto. Un paciente que está intubado, está en UCI, está con shock, está con ventilación mecánica. Recuerden, la hipoperfusión y la hipoxemia bajan los surfactantes de nosotros. Entonces el paciente hace colapso también. Tenemos a veces que darle también surfactante. Vean ustedes, adhesiva es por falta o porque se consumió por la sepsis, el shock o la hipoxemia. ¿Por qué habla usted de eso? Porque el surfactante permite que el alveolo esté abierto. Si no hay surfactante, se colapsa el alveolo. Cicatricial es por la fibrosis adyacente, por diferentes razones, tuberculosis, contención retráctil, pues genera también la radiación en un paciente con cáncer, radioterapia, también genera una ateretasia cicatricial por fibrosis. Reemplazo, tener cuidado. Ateretasia de reemplazo, ¿no? Esto ocurre cuando hay un cáncer. Un cáncer que inunda los alveolos. Por ejemplo, ahí está el adenocarcinoma mucinoso invasivo. Este cáncer se mete a los alveolos, esta célula se mete, ¿no? Y genera telestasia por reemplazo. Por aceleración, cosa que no es frecuente, pilotos de combate. Telestasia redonda, poco frecuente, ¿no? Ocurre por asbesto. Imagínense una telestasia redonda, o sea, una radiopacidad homogénea redonda, no es frecuente. Y por placa, que es muy común y fugaz por problemas de ventilación. Entonces vean ustedes, por favor, no olvidar, la clasificación es importante, la clasificación fisiopatológica, obstructiva, no obstructiva. Obstructiva, mayormente se piensa en cáncer, pero también puede ser cuerpo extraño, secreciones. Y la no obstructiva, tenemos acá la compresiva, ¿sí? Por compresión extrínseca, pasiva por neumotórax derrame, adhesiva por lo que falta el surfactante y cicatricial por fibrosis, por tuberculosis con adhesión retráctil. Ahora, los síntomas, como ya mencioné, está el dolor torácico. Si van a ser anestesiólogos, si un paciente entra a sala, quirófano, está bien, y en las primeras 24 horas hace fiebre, o sea, entra al quirófano y hace fiebre, entre tantas posibilidades, una es atelectasia. La atelectasia da fiebre, ¿ya? Claro, si es un bronquio de gran calibre obstruido, pues va a dar falla respiratoria, ¿no? Todo ello. Entonces veamos en las tres opciones. Una atelectasia lobar, una atelectasia segmentaria y una atelectasia total de todo el pulmón, ¿no? Porque el IPA va a depender de la magnitud de la obstrucción, del calibre obstruido o bronquial. De las tres se ha visto y varía sus síntomas. Son más floridos o más fuertes, ¿no? Es una pregunta incluso que ahora más tarde vamos a ver eso de
de la atelectasia de la vez pasada, ¿no? De derrame natural, será motivo para revisar eso. Entonces vean ustedes, cuando hay atelectasia, importante, hay silencio respiratorio. Silencio respiratorio. ¿Ya? O sea, no espasmo vesicular. Si es lobar en el lado afectado, pues va a haber una unión vesicular ausente. Yo he visto atelectasia cementaria, ¿no? Y el unión vesicular pasa disminuido. ¿Por qué cementaria? ¿No? Pero cuando es lobar, en el lado está ausente. ¿Ya? Entonces, tener cuidado también atelectasia. Hay un silencio, sí, pero el silencio es en el área obstruida. Si es cementaria, en el lado obstruido, disminuido. No me estoy contradiciendo, ¿no? Si es de gran calibre, hemos visto un caso también, ¿no? Que recuerde, un joven que estudia salud, que entró por hemoptisis, tuberculosis, ¿no? Tranquilo el joven, un poco asustado por la hemoptisis, pero de un día para otro comienza a tener diaforesis y disnea y desaturación. ¿Qué pasó? Que uno de los coágulos de la hemoptisis obstruyó el bronquio principal. Se redujo el volumen pulmonar y para mucha suerte de todos, ese coágulo con la tos, con la valsalva salió y volvió a ventilar, porque la otra opción sería hacerle una broncofiloscopía y con la broncofiloscopía disolver el coágulo, ¿no? Era otra opción. Está muy bien, excelente. Cuando es de gran calibre, aquí sí hemos visto más de una vez que la tráquea está desviada hacia el lado enfermo. La tráquea se desvía hacia el lado enfermo. ¿Ya? Y por supuesto hay silencio respiratorio. Silencio respiratorio. Incluso el volumen pulmonar se reduce. Pero ¿qué pasa? Cuidado aquí con la pregunta, porque ustedes tienen que ser conscientes que una de las estrategias del razonamiento clínico es la proporcionalidad. ¿Ya? ¿Qué pasa si es bronquio fino? Bronquio fino te genera una atelectasia segmentaria. Por supuesto que ahí el movimiento vesicular pasa, pero está disminuido. Porque no abarca todo el lóbulo, solamente un segmento. Entonces ustedes tienen que estar atentos ahí en la pregunta del parcial. No todo lo vean pues blanco-negro, ¿no? Malo-bueno, ¿no? Sino que hay proporcionalidad en las preguntas del parcial. Y a veces ahí es la discusión, a veces no. Usted no dijo que la atelectasia es silencio respiratorio, ¿no? Sí, pero un momento, es decir, una atelectasia lobar, total. Es decir, el bronquio fino va a haber matidez en el lado de segmentario. Va a haber disminución. Yo he examinado pacientes con atelectasia de bronquio fino, confirmado con placa. Pasaba, pero disminuido, pues. Disminuido. Pero no hay silencio total, como hay en la atelectasia de lobar o total. Tener cuidado también con ese concepto. Bueno, si tienes un paciente que tiene dolor torácico, sospechas de atelectasia, va a haber matidez, entonces estás en +1. Tú llegas al +2 con ecografía, con radiografía o tomografía. ¿No? Entonces lo que te da el +2 es la imagen. ¿No? ¿Y qué vas a ver en la radiografía? Una radiopacidad homogénea, que te dibuja un segmento, un lóbulo o todo el pulmón colapsado. ¿No? Claro, está desplazado el mediastino, la tráquea hacia el lado enfermo cuando es total, ¿no? O importante la atelectasia, lobar. La tomografía es más contundente todavía. La tomografía es más contundente, es más fuerte, es más sensible. Up to date, ¿no? Se desplazó el mediastino hacia el lado izquierdo. Radiopacidad homogénea. Vean ustedes acá, una radiopacidad que dibuja un segmento. Y acá vemos una radiopacidad de la tomografía de la media cívica, se llama densidad, disculpen. Densidad que tiende a blanco, gris que tiende a blanco, homogénea, que te dibuja una parte del lóbulo. Entonces sí se puede demostrar con el +2, o con ecografía, o con radiografía, o con tomografía. ¿Ya? Bien, entonces atelectasia, no olvidar los conceptos. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente punto.
Tumor pulmonar. Doctor, ¿por qué usted está haciendo una clase de tumor pulmonar en caso de síndrome parenquimatoso? Claro, pues. ¿Cómo que no te voy a dar esa clase? Tumor pulmonar te da el síndrome de condensación productiva. Ah, búscalo pues en Google ahorita, no vas a encontrar nada. Entonces tengo que poner algo que sí pueden encontrar. Tumor pulmonar. O sea, cáncer pulmonar, o tumor maligno, o neoplasia maligna. Pero hay dos opciones: un cáncer que nace en el pulmón o un cáncer que viene al pulmón. ¿Qué usted va a desarrollar? Un cáncer que nace en el pulmón. Ah, y según la OMS son 4 posibilidades: adenocarcinoma, escamoso, células pequeñas, células grandes. 4. Que nace en el pulmón, ahí se originó. ¿Por qué lo menciona usted? Porque es un cáncer que genera la primera causa de muerte a nivel mundial, varones y mujeres. O sea, la primera causa de muerte por cáncer es cáncer de pulmón. Que la sobrevida es pobre, porque mayormente vienen los pacientes en estadios avanzados, no vienen en estadios iniciales. Y otra cosa más, que el pulmón, los tumores primarios son más frecuentes que las metástasis al pulmón, lo vemos nosotros. O sea, que el cáncer de pulmón nació en el pulmón más frecuentemente que si viene hacia el pulmón metastatizado. Para eso tenemos que recordar, pues, ¿no? La célula, cómo la célula, por diferentes razones y en interacción medio ambiente con los genes nuestros, que son promotores, iniciadores o bloqueadores de cáncer, tabaco y otras cosas más, virus. Yo hace unos 15 años, un maestro cayetano mencioné en un congreso que el 15% de los cánceres son de origen infeccioso. Lo buscamos y no encontramos fácilmente ese dato. Uno va al congreso a veces para buscar datos nuevos, innovar. Y hace poco, hace una semana, ya no es 15, es 20%, y ya lo encontré escrito ya. O sea, de 5 cánceres, es posible que uno sea de origen infeccioso, imagínense, origen infeccioso. Un virus que genere cáncer. Por ejemplo, VIH positivo, genera cáncer, VIH. En nuestro curso, ¿no? En gastro van a ver que hepatitis B, hepatitis C genera cáncer. Papiloma virus humano genera cáncer de boca, cáncer de laringe, cáncer de cuello uterino. Entonces, sí, entonces hay vacunas ahora para las niñas. Entonces, tener presente ese punto. Entonces, si la interacción de la noxia injuriante, tabaco, metales pesados, virus, oncogénicos, nuestros genes y nos ganan los injuriantes, entonces la célula, el núcleo celular cambia. Hay una fase de iniciación. Miren el núcleo que está muy bonito y cambia, hace una displasia. Luego de iniciación, promoción, conversión, progresión. Interacción medio ambiente con nuestros genes. Entonces, nosotros vamos a ver al paciente en toda esta posibilidad, desde la parte de exposición a los carcinogénicos, en cuanto a la interacción con el genoma, suprimir el crecimiento del cáncer. Hasta aquí podemos prevenir, ¿no? Por ejemplo, come vegetales, no fumes, vida saludable, duerme adecuadamente. Pero si nos ganó aquí la prevención primaria o prevención primordial es desde el vientre materno de la persona, imagínate, desde que eres feto, prevención primordial. Pero ya, pasó. Entonces ya estamos en el desafío de un médico, de una doctora, es diagnóstico precoz. Pero hemos dicho que cáncer pulmonar diagnosticamos tarde. Vamos a ver. Y luego ya del diagnóstico viene ya el tratamiento, ya que no entramos nosotros. Todos los carcinogénicos que pueden generar cáncer de pulmón, metales pesados, humos, gases incoloros y inodoros de los edificios viejos y el radón genera cáncer también de pulmón. Tenemos cuatro estirpes celulares primarias según la OMS.
El más frecuente, lejos, es adenocarcinoma. Se clasifica dos centrales y dos periféricos. Los centrales son células pequeñas y escamosos. Y los periféricos son adenocarcinoma y células grandes. Entonces, no olvidar, el más frecuente es adenocarcinoma, más del 50%. Ahora bien, los estadios del cáncer, a mayor invasión, a mayor metástasis, menor supervivencia. Menor supervivencia. Entonces, tenemos cánceres también clasificados, no célula pequeña y célula pequeña. ¿Por qué clasificaron así? Porque célula pequeña es el más agresivo, el de peor pronóstico. Entonces, si yo clasifico los 4 en no célula pequeña, pues ahí entraría adenocarcinoma, escamoso y célula grande. Nosotros en el servicio, ¿qué más vemos? No célula pequeña. Y de la no célula pequeña, ¿qué más vemos? El adenocarcinoma. Entonces, el adenocarcinoma es el más frecuente. ¿Y cómo lo reconozco? Mayormente son mujeres que nunca han fumado. Mujeres no fumadoras. Pero también puede darse adenocarcinoma en cicatrices de tuberculosis. En cicatrices de fibrosis pulmonar. No quiere decir que todo tuberculoso haga cáncer. Por eso le decía, la interacción. Queda importante valor. Hace un momento les mencioné que el adenocarcinoma puede inundar los alveolos con cáncer. Se llama adenocarcinoma mucinoso invasivo. Y en la foto histológica se ve como una mariposa. Por eso le llaman siempre a lepídica. Lepidópteros son mariposas. Los cánceres, como hace un crecimiento rápido, no se acompaña de vascularización. Entonces imagínate una célula que se prolifera, pero sin vascularización se necrosa. Y luego que se necrosa se cavita. Entonces los cánceres que se cavitan más son los escamosos, los que más se cavitan. ¿Por qué se cavita un cáncer? Porque no tiene buena nutrición vascular, porque son de proliferación rápida. El micocítico, escuchen esto, es el de peor pronóstico, es el más agresivo y es mayormente neuroendocrino. Entonces recuerden, de los 4 tipos de cáncer, el que más te da paraneoplásicos es el célula pequeña. ¿Y qué es un síndrome paraneoplásico? Delegada, ¿qué es un síndrome paraneoplásico? ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Defina, por favor. Para que tiene signos y síntomas parecidos a un cáncer, pero realmente no es. Daniela, de mi grupo número 4, ¿qué es un síndrome paraneoplásico? Concuerdo con mi compañera, esos signos y síntomas que hacen que nos confundamos o pues que parezca que es una manipulación, pero no lo es. David, de mi grupo número 4, ¿dónde está? David. ¿No está David? David, ¿qué es un síndrome paraneoplásico? No se escucha de otra vez. Debe ser la edad ya, no te escuché nada. Otra vez. De edad mía. Son enfermedades que tienen signos similares A ver, David. Te voy a decir 3 opciones. Síndrome de vena cava superior, ¿es un paraneoplásico? No, ¿y por qué? O sí, ¿por qué? Ya lo vimos ya. En inspección patológica. Un tumor que comprime. A ver, delegada. Delegada. ¿Síndrome de Clover-Horner es paraneoplásico? Sí, no, ¿por qué? Daniela. ¿Tumor de Pancoast Tobías es paraneoplásico? Sí, no, ¿por qué?
las tres, la respuesta es no. No. ¿Por qué, doctor? Porque el paraneoplásico, recuerden, son péptidos que simulan, remedan u hormonas o anticuerpos o interleucinas o factores de crecimiento. Y no tiene que ver con efecto de masa. No tiene que ver con efecto de masa. ¿Qué es el síndrome de vena cava superior? Tumor que comprime la vena cava superior. Eso no es paraneoplásico. ¿Qué es el síndrome de Horner? Tumor que comprime el canal estrellado simpático. No es paraneoplásico. ¿Qué es tumor de Pancoast-Tobías? Tumor que comprime, que infiltra la costilla. Tampoco es paraneoplásico. Paraneoplásicos son aminoácidos en péptidos que remedan o simulan u hormonas o anticuerpos o interleucinas o factores de crecimiento. A ver, un ejemplo de cada uno. Si fueran hormonas y fuera una ADH, entonces me va a dar hiponatremia. ¿Y por qué me da hiponatremia un paraneoplásico? Porque hay una ADH que se parece a nuestra ADH y genera hiponatremia. Si fuera anticuerpo, el paciente viene con una crisis miasténica, viene con tosis bilateral, diplopia y cansancio, porque hay un paraneoplásico que está generando anticuerpos que actúan a nivel de la placa mioneural y genera un síndrome de miastenia. Anticuerpos. Puede dar también lupus por anticuerpos ANA. Y si fuera interleucina, deben saber ustedes de que algunos cánceres generan fiebre. ¿Y por qué generan fiebre? Porque hay unos péptidos que simulan interleucina 1, que genera fiebre en el hipotálamo. Y si fuera factor de crecimiento, un paraneoplásico puede ser acropaquias. ¿Y por qué se genera el dedo en pared de tambor? Porque es factor de crecimiento que genera a nivel de la parte distal proliferación de tejido blanco. Entonces, ¿a qué me ha notado todo esto? A que cuando uno sospecha paraneoplásico, es un desafío para todos nosotros diagnosticarlo certeramente antes que se exprese el tumor. O sea, ¿cómo? A ver otra vez. O sea que un paraneoplásico se puede expresar en un paciente antes del diagnóstico, por supuesto que sí. Porque si ya el paciente tiene diagnóstico de cáncer, ya es más fácil, pues. Porque tiene cáncer, entonces no es difícil. ¿Tiene cáncer? Sí. Entonces puedo que sea un paraneoplásico, porque ya tiene. Pero si no lo tiene todavía y viene con un paraneoplásico, es la oportunidad de coger el diagnóstico precoz. Un paraneoplásico se puede expresar en el paciente antes de que sea diagnosticado de cáncer. Ese es el desafío para todos nosotros. Entonces, el paciente viene, tiene síntomas, sospechamos cáncer, le hacemos las pruebas y sale que es una posibilidad de cáncer. ¿Cómo sé si del pulmón? Para eso se usa la inmunohistoquímica. ¿Qué es la inmunohistoquímica? El DNI de la célula neoplásica. Para que sea de pulmón, por ejemplo, TTF1 me dice que es de origen del neumocito. Si sale positivo, eso es del pulmón. Cáncer de pulmón, nació en el pulmón, por ejemplo. Porque si viene un paciente y me dice, doctor, salió en mi examen de biopsia, me salió un adenocarcinoma, doctor. ¿Qué es adeno? Glándula. ¿Qué es carcinoma? Cáncer. Pero en nuestro cuerpo, ¿dónde hay glándulas? Adeno es glándula. ¿Dónde hay glándulas en un varón, por ejemplo? Próstata, colon, estómago, páncreas, pulmón. Entonces, ¿usted cómo sabe que es del pulmón? Bueno, si sale positivo a esto, si sale positivo, entonces esta glándula con cáncer es del pulmón. Para eso sirve la inmunohistoquímica, para saber de dónde es, de qué célula es. Sí sirve. Las causas ya mencionamos, acá están. Metales pesados, radón, que es un gas inerte que está en los edificios viejos, tabaco, tema de tesis. Y vean ustedes aquí. Hablé de fenotipos. Acá también hay fenotipo. Cáncer le da a los fumadores
Claro, obviamente, ¿no? Factor de riesgo fuerte, ¿no? Pero también le da a las no fumadores, nunca fumadores, o fumadores poquitos. El género que domina en los no fumadores con cáncer es mujer. Y en los fumadores, varón, que mayormente yo veo varones fumando, ¿no? Aunque hace 50 años mayormente eran varones, ahora ya las señoritas también están fumando. ¿Ya? Entonces vean ustedes, la adenocarcinoma es lo que domina en lo que son mujeres mayores no fumadores. En cambio, en los fumadores domina cualquier tipo de histológico de cáncer. ¿Ya? Claro, si uno quiere ir un poco más allá, pero doctor, usted dijo que era genético, sí. Entonces, ¿cuáles son las dianas genéticas? En los no fumadores, el factor de crecimiento epidérmico y los ALK. Y en los fumadores está el CRAS y el P53. ¿Y eso sirve? Claro que sí, para que la quimioterapia sea dirigida y más específica. Entonces, no olvidar ese punto. ¿Ya? La etiología, ambiente, tabaco, metales pesados, radón y la genética. Clínica, semiología. Ahí hay un problema, que es silente. Imagínate, silente, o sea, no hay síntomas. Y cuando llega el paciente con nosotros, de 5 pacientes con cáncer, solamente 1 es localizado, mejor pronóstico, y 4 son avanzados. Central, periférico. Central, periférico. ¿Cuáles son los centrales? Célula pequeña y escamosos. ¿Cuáles son periféricos? Adenocarcinoma, el más frecuente, y célula grande. ¿Cuál es el síntoma más frecuente en cáncer? Tos. Periférico, con compromiso pleural. Central, cuando uno entra con la broncofiloscopía y ve esa masa exofítica como una coliflor dependiente de la mucosa bronquial. Lo primero que uno piensa es cáncer, toma biopsias. El más frecuente síntoma es tos, pero vean ustedes que también puede haber baja de peso, síntoma bandera roja, ¿ya? Disnea, bandera roja, dolor de pecho, bandera roja, hemoptisis, bandera roja, dolor de hueso, bandera roja. Y vean ustedes, 7 a 13% son asintomáticos cuando llegan con nosotros. 7 a 13, o sea, asintomáticos con cáncer. Estadiaje en la cual agarramos, vean ustedes, estadio 1, solamente 1 de 4. 1 de 5, 1 de 4. Estadio inicial, o sea, 4 de 5 o 3 de 4, estadio avanzado. ¿Cómo es el tumor central? Semiológicamente, tos, hemoptisis, fumadores, broncofiloscopía, accedemos, está cerca. Entramos con la broncofiloscopía con un neumólogo y ahí está el cáncer. Rápida accesibilidad al cáncer. Puede dar atelectasia, ya mencionamos, ¿no? Y según la magnitud puede dar también estridor, que es obstrucción de vía aérea superior. ¿Cómo es el periférico? Periférico, como no está en la parte central, no es muy sintomático, entonces viene tarde, ¿no? Viene con síntomas ya avanzados, ¿no? Y si infiltra el hueso en la costilla, dolor torácico por infiltración ósea, ¿no? O derrame pleural maligno. Derrame pleural maligno, derrame pleural rojo, derrame pleural masivo, mayormente. Puede haber nódulos. Muy bien. Puede haber también broncorrea, ¿no? Lo hicimos en expectoración hace ya 4 meses, una expectoración como clara de huevo, ¿no? Broncorrea por cáncer. Y si afecta a las estructuras adyacentes, va a depender dónde está afectando, obstruyendo, infiltrando. Ganglios, el ganglio de Virchow, mayormente al lado izquierdo, duro, fijo, grande, indoloro, que coalesce con otros ganglios. El lado izquierdo, mayormente Virchow, acuérdense, supraclavicular, mayormente. Obstrucción traqueal, ¿no? Estridor, disfagia. ¿Por qué hace disfagia?
porque comprime el cáncer del esófago extrínsecamente. Entonces ya el alimento no puede uno deglutir fácilmente. Disfonía si infiltra el laringio recurrente, entonces hay disfonia, porque comprimió el cáncer al laringio recurrente. Para el nervio frénico, si infiltra el nervio frénico que deprime el diafragma para poder respirar, entonces el diafragma ya no se mueve, entonces las heces intestinales por la presión intraabdominal suben al tórax. Si no hay vena cava superior, triada. ¿Cuál es la triada de vena cava superior? Cianosis facial, edema de esclavina y circulación colateral toracobraquial. ¿Por qué ocurre eso? Por compresión de la vena cava. La vena, acuérdense, la vena por histología no tiene pared elástica, cede fácil. Y la otra opción, recuerden también, que también puede haber si no hay vena cava superior, si hay un trombo, un coágulo dentro de la vena. Porque los cánceres generan trombos mayormente. Entonces, o está afuera o está dentro, vena cava superior. Y recuerden que este sistema de vena cava superior, si es por compresión extrínseca, no es para neoplasia. No es para neoplasia. Por vecindad, si afecta el pericardio, derrame pericárdico. Hemos tenido casos, hemopericardio, mal pronóstico. Vena cava superior, la triada, no se olviden. ¿Ya? No se olviden la triada. Vena cava superior. ¿Es para neoplásico? No es para neoplásico. Porque el para neoplásico no tiene nada que ver con compresión extrínseca. Acuérdense de eso. Pancoastobía, ¿qué cosa? Es un tumor que afecta el vértice pulmonar generando compromiso óseo de costillas y del plexo braquial. ¿Quién lo hace más frecuente? Epidermoide. Puede haber dolor en el hombro, se llama omalgia. No puedo darle los sinónimos en el parcial. Omalgia es dolor de hombro. Omalgia. ¿De acuerdo? Y puede haber síndrome de Horner también, que hemos visto la vez pasada. Horner no tiene triada. Recuerden, Horner es compromiso del ganglio estrellado. ¿Qué le da Horner? Te da miosis unilateral, te da tosis unilateral, te da anhidrosis unilateral, te da hemoftalmia, ojo rojo, heterocromía del iris. Entonces, si tomo una foto, miren la foto, tosis, miosis, y te doy un texto, voy a hacer que sea Horner. Te pongo, ¿es para neoplásico? No es para neoplásico. Porque te pongo así, sí, pues, neoplásico, cáncer, sí, no. Y el para neoplásico no tiene que ver con compresión por masa en el paciente, ¿ya? No olvidar ese punto. Por favor. Tumor de Pancoastobías no es para neoplásico. ¿Ah? Metástasis. Un cáncer pulmonar se puede metastatizar 4 formas: hematógena, linfática, transelómica o directa. Si fuera linfática, ganglios linfáticos. Listo. También puede ser una siembra linfangítica, ¿no? En un caso de los estudiantes van a exponer su revista, el último grupo, siembra linfangítica por cáncer pulmonar. Lo vemos en la radiografía o tomografía. ¿Dónde va un cáncer de pulmón? Se va al hígado. Y en el hígado aparecen masas múltiples de metástasis. Miren que no lo ponen a propósito a veces por la frecuencia. Hígado es un acierto de cáncer de pulmón. Hígado. También es cerebro, hueso, médula ósea. Llegamos al paraneoplásico. Ya definimos qué cosa es el paraneoplásico, ¿no? ¿De acuerdo? Microcítico es el que más paraneoplásico te da, porque es un tumor neuroendocrino. Por ejemplo, ¿no? Si es ADH, la que produce, le decimos light, ¿no? Porque se parece a nuestra ADH, hiponatremia. Si fuera una PTH light, hipercalcemia. Si fuera una CTH light, síndrome de Cushing. Y si fuera un adenocarcinoma, acropaquias, ¿no? Y si es células grandes, ginecomastia, ¿no? Por una gonadotrofina crónica humana que se parece a la nuestra, y entonces ginecomastia en la persona, varón. O puede dar
síndromes de baja de peso, ¿no? Por la caquexina, el factor necrosis tumoral alfa, que se parece a nuestro, el paciente comienza a bajar de peso. Claro, hay menos frecuentes también, ¿no? Síndrome paraneoplásico. Entonces, ¿cuál es el concepto aquí? Que un paraneoplásico puede anteceder a la presentación manifiesta del tumor. Entonces, un desafío para un médico es, si es un paraneoplásico y lo detectas, ese paciente tiene un diagnóstico más anterior, no tardío. Ese es el desafío. El paraneoplásico se puede anteceder a la presentación clínica del tumor. Como conclusión, recordar que el adenocarcinoma es el más frecuente, es periférico, mayormente en mujeres mayores no fumadoras. La causa más habitual de pancreatitis es el epidermoide, pancreatitis, tumor a nivel del vértice pulmonar, que te puede dar también Horner. El micocítico es el que más hace la vena cava superior con su triada, que no es paraneoplásico. Hipercalcemia es el paraneoplásico producido por el epidermoide, y de los paraneoplásicos más frecuentes es el síndrome de secreción inadecuada hormona antidiurética que genera hiponatremia, ¿no? Y el síndrome de Cushing por una CTH blanca. Vamos a los síndromes cavitarios. Síndromes cavitarios. Doctor, ¿por qué hace usted esto? Cavitarios. Es que hay síndromes cavitarios pulmonares. Pero el más 2 es mayormente imagenológico, sí, son más imagenológicos. Es cierto. ¿Dónde está doctor en semiología? Bueno, está en su 2. ¿Y cómo lo saco por historia clínica? Es un desafío. Tienes que sospechar al más 1 con historia clínica. ¿El examen físico me ayuda? Poco. Categorías inflamatorias, Wegener, que es una vasculitis, neoplásicas, ya les mencioné, el cáncer pulmonar puede cavitarse, ya dije por qué. También te puede dar cáncer pulmonar, neumotoras por cáncer, también te da, o sea, otro cavitario. Las infecciones, absceso, es una cavidad con pus. Tuberculosis, la caverna tuberculosa, cavitario. La micosis pulmonar, claro, la micosis te da también cavidad. Los parásitos, lejos está la hidatidosis pulmonar, el quiste hidatídico, ¿no? Y las bulas de enfisema pulmonar. ¿No? Mi grupo ha visto el último grupo, bulas en un paciente, ¿no? Bulas pulmonares, ¿no? Paciente. Entonces, este estudio de cavitarios sí me permite, ¿no?, hacer casos clínicos que pueda llegarse el mensaje, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso de nuestra casuística, ¿no? Es un paciente joven, tos seca de más de 3 semanas, hipertensión motoica, sudoración nocturna, baja de peso, no fuma. Y vive en zona endémica de tuberculosis. Yo soy de Lima, un productor de la zona de Lima Norte, endémica de TB, ¿no? Cualquier persona que tose una semana ya sospechamos TB, ¿no? 2 semanas a nivel nacional. Pero si una zona endémica, 1 semana. Esta placa. De acá vemos una imagen de una cavidad, paredes gruesas en el vértice. ¿Qué puede ser? Como si dijera, Una cavitación. vive en tu casa, dice miau y come ratón. Tuberculosis. Primera opción, con su caverna tuberculosa. ¿Cómo enfrentas una cavidad pulmonar? Bueno, una cavidad tiene 2 partes, tiene la pared y el contenido. Entonces tú sacas cuál es por la pared, el contenido. Más por la pared. Y otra cosa es dónde está ubicada. Las cavernas tuberculosas mayormente están en el vértice, acá arriba. Porque a la TB le gusta el vértice, por 2 razones. Drenaje linfático no muy eficiente y aireación. En pacientes inmunocompetentes. Porque en el paciente VIH positivo, estadio SIDA, no hay patrón. Cualquier cosa puede pasar en la placa. Pero hay un patrón de caverna en los inmunocompetentes. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico acá? Síndrome cavitario pulmonar, caverna tuberculosa. Otro caso. Otra cavidad. Paciente varón presenta tos y expectoración blanquecina salobre. O sea, no, parece sal, pero no es sal.
con membranas, como si fuera nata. ¿No? Tiene Sicuani. Acá puede ser cualquier otra ciudad rural de nuestra ciudad o de cualquier ciudad del Perú en la cual haya perros y ovejas. No hay cualquier combinación. Ya, perros y ovejas están, ovejas y perros. Y acá ves, en la parte inferior, una cavidad de paredes nítidas. Y con un nivel, con una famosa signo de camalote. Camalote, que son las membranas sobrenadantes en el quiste roto al bronquio. Se rompió el quiste, se fue al bronquio, se activó la tos y salió la secreción llamada vómica, con V, vómica. Diagnóstico: síndrome cavitario, quiste diatídico complicado, quiste diatídico pulmonar roto. ¿Qué te alarma en la anamnesis? La vómica. Vómica en nuestro país, en nuestra ciudad, mayormente es por quiste diatídico roto. Entonces, el IPA va a depender del síndrome cavitario. Es inespecífico, va a depender de lo que estás estudiando. Si es tórax físico, pues piensa en tuberculosis, ¿no? O una neoplasia también, ¿no? Esto va a ser muy variable. Puede haber hemoptisis, síndrome cavitario, como no también. La ocultación, doctor, por favor, doctor, ¿puede? Yo voy a ser neumólogo, pues yo voy a ser neumólogo, qué bien. ¿Puede ayudarme a auscultar un soplo cavernoso? No. ¿Por qué no, doctor? Porque mi paciente tiene 3 cruces en esputo. Entonces yo voy a estar contigo una hora buscando un soplo cavernoso y la exposición, ¿no? Así tenga mascarilla verde N95. Mucha exposición. No se puede, porque las cavidades, el soplo cavernoso están en los pacientes tuberculosos, BK positivos. Recuerden, si ustedes van a ser médicos de acá generales, si ustedes ven un paciente que tose, que tiene síntomas de tuberculosis, tiene cavidad, la primera opción es facilífero, está botando al paciente. Entonces, examinamos al paciente, pero en forma estratégica. Pero así de buscarle, hacerle toser, buscar soplo cavernoso, no es objetivo primario. Lo encontramos a veces, ¿no? Soplo cavernosos, onomatopeya o cuchillada. Soplo anfórico es como soplar a través de una urna, ¿no? Entonces, síndrome cavitario lo defines con una imagen radiográfica tomada. ¿Cómo sabes si es caverna? Por la pared, por la ubicación. ¿Cómo sabes que es quiste diatídico? Por la pared, delgada, contenido hidroaéreo. Caso 3. Paciente de mediana edad con antecedente de tuberculosis, con tratamiento hace 6 años, presenta tos, expectoración abundante, puede ser broncorrea si es más de 100 ml, en la mañana, o sea, es matinal, que aumenta con la posición, o sea, es posicional. Yeso mojado, tiene olor a yeso mojado, imagínate. Es lo que me dice el paciente, no, yo no estoy obligado a oler eso, porque hay más exposición. Él me dice, o yo le pregunto, mayor exposición, cuidado. Yo quedé tan hereda cuando estábamos, de mis compañeros de mis promociones, algunos caían con TB. No es porque no comían, sino era por exposición. No es porque no se usaba la mascarilla correctamente, sino era por la mayor exposición, la mayor concentración. Una habitación con beca 3 cruces, 2 pacientes, hay más exposición que una habitación con una cruz. Acuérdense que el padre del estetoscopio se llama Leanek, el que hizo el estetoscopio. ¿Y de qué murió? Hemolisis masiva, francés. Entonces, ¿por qué? Porque él examinaba al paciente con TBC, se ponía, no había mascarilla en ese tiempo en Europa, y moría el paciente y se iba a la necropsia y veía el tejido de necropsia, el pulmón directamente, y relacionaba lo que escuchaba con lo que veía en la necropsia, el pulmón. Mucha exposición, pues, hemolisis masiva. Y en ese tiempo que vivió Leanek no había tratamiento para tuberculosis. Simplemente era buena comida, sol y descanso. Y a veces no era suficiente. Entonces, este paciente tiene semiología de qué? Esa expectoración, ¿a qué te lleva a pensar? Bronquiectasia. Fenotipo de bronquiectasia de tipo hipersecretor.
acuérdense que hay 3 fenotipos. Estamos con un entrenamiento para el parcial. Bronquiectasia, el IPA no es específico. Puede silbar como no. Puede haber sucrepitantes como no. Puede haber roncantes como no. Puede disminuir. Vamos a la placa y vamos a la meta acá, la famosa riel de tranvía. ¿No? Riel de tranvía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, doctor? Riel de tranvía. Pared de bronquio aumentó en grosor y la luz de bronquio más abierta. ¿No? O sea, bronquiectasia. Dilatación del hueso bronquio. Entonces, con una buena placa, una buena lectura de placa y este texto, es bronquiectasia. Y por el fenotipo que está diciendo ahí, es hipersecretor. Ustedes sospechan hipersecretor si hay broncorrea, bastante expectoración. Y si no hay eso, doctor, no deja de ser bronquiectasia, puede ser infeccioso o exacerbador. Si escuchan sibilante, exacerbador. Si te ponen ahí el paciente con TBC, antecedente TBC, y ha sido admitido en el hospital 4 veces en el año por dificultad respiratoria y sibilante, es exacerbador. ¿Y dónde está la expectoración? No es fenotipo, pues hipersecretor. Caso 4. Paciente alcohólico, 3 semanas antes, preguntó en la vía pública post ingesta de bebidas alcohólicas, presente expectoración marrón. Ojo, expectoración marrón. Fétida. Fiebre. Dolor muscular de costado. Fascia neumónica. ¿Cómo es la fascia neumónica? Roja por la fiebre con herpes labial. ¿Cómo ve eso, doctor, en la práctica? De 10, 1. O sea, de 10 condensaciones sudativas, una puede darme fascia neumónica. ¿Por qué está rojo el paciente en su cara? Por la fiebre y el herpes labial. Fascia neumónica. Palpación disminuida en el lado derecho, matidez, crepitantes. ¿Qué vemos acá? Vemos una cavidad con imagen hidroaérea, la mitad líquida y la mitad aire. Paredes gruesas. En una zona de segmentos de aspiración, le dije en la primera clase. Cuando un paciente tiene broncoaspiración en el glúteo dorsal, hay 3 segmentos que se afectan. 3, ¿cuáles son? Segmento posterior del hombro superior derecho, segmento superior del hombro inferior derecho e izquierdo. O sea, los accesos pulmonares, mayormente, si ha sido afectado la broncoaspiración por su intoxicación alcohólica en el glúteo dorsal, afecta esta zona. Las veces que hemos visto acceso pulmonar están en esta zona ideal. Complicación de una condensación exudativa. La condensación exudativa se complica de 2 maneras: o derrame pleural paraneumónico o acceso pulmonar. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico acá? Sería un síndrome cavitario pulmonar, absceso pulmonar. Muy bien. Pasamos a los síndromes intersticiales, que hoy ya me ganó la hora. Son 4 y 3. 4 y 5. Muy bien. El grupo expositor, por favor. Terminaremos. Bueno, mientras va poniendo su exposición, esto de acá ya. ¿De quién será? Cami, ¿no es tuyo? ¿De quién es esto? Sí, es de Cami. Un mes perdido. Consecuencias clínicas de la afectación. Tanto le voy a cobrar tu parte. Para